Feliz sábado, Iglesia de Monrovia. Es una bendición de estar ahí con ustedes en esta mañana. Y el tema que vamos a tratar en esta mañana tiene que ver con la incredulidad. Y específicamente, cómo es que Dios nos dirige nuestras vidas. Muchas veces le pedimos que nos ayude a tener una señal, que nos ayude para que entendamos una dirección en que Él nos va a encaminar. Pero muchas veces no sabemos cómo entender las indicaciones de Dios. Y vamos a hablar un poco de eso en esta mañana. Pero antes de comenzar, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias en esta mañana por tus bendiciones, Señor. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos que tú estés con nosotros en esta mañana a través de tu Santo Espíritu. Al abrir tu palabra, Señor, pedimos tu bendición sobre cada persona que está escuchando. Y te pido también, Señor, que tú dirijas mis pensamientos y mis palabras, que tu Espíritu Santo sea el que va a presentar el tema hoy en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos hablado, estamos viendo cómo es que Dios nos dirige en nuestras vidas. Y cómo es que nosotros podemos ver y entender que es Dios el que en actualidad nos está indicando, nos está abriendo un camino. Y muchas veces no entendemos bien lo que deberíamos de hacer. Vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Juan. Juan capítulo 6, y vamos a tomar la mayoría de nuestro tiempo, va a estar aquí en este libro de Juan capítulo 6. Y la pregunta es esta: cuando nosotros tenemos dudas en nuestra vida, cuando nosotros decimos, Señor, ayúdame a entender qué debería de hacer, dónde debería de ir, o qué trabajo debería de tomar, o a lo mejor es si esta persona es la persona indicada para que sea un novio o una novia, ¿cómo es que vamos a creer si Dios en realidad está dirigiendo ese camino? Otra pregunta. Muchos jóvenes me han preguntado, Paul, ¿cómo es que sabemos que deberíamos ir a la escuela? ¿Qué indicación o qué profesión deberíamos de entender o estudiar? ¿Qué deberíamos de hacer? Y hoy vamos a ver algo. El capítulo 6 del libro de Juan. El versículo 1 dice: pasadas estas cosas, se fue Jesús a la otra parte del mar de Galilea. Dice, y seguíle grande multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Ok, ahí en el versículo 2 nos da a entender algo importante. Dice que la multitud lo seguía porque ellos miraban los milagros que Jesús hacía. Ok, ellos entendían los milagros que Jesús estaba haciendo, los habían visto y lo estaban siguiendo. Ok, seguimos. Versículo 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido el gran multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y aquí también es lo interesante, que Jesús ya entendía, ya sabía lo que él iba a hacer, pero le estaba pidiendo a Felipe ayuda para ver lo que Felipe iba a hacer, lo que él iba a decir. Entonces, versículo 7, respondió Felipe: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y recostáronse como 5,000 varones. Entonces eso es lo que vemos, que Jesús dijo que se sienten porque les iba a dar de comer. Y con esos panes y con esos peces, Él les dio de comer.
Lo importante es esto. Más de 5,000 personas vieron este milagro de Jesús. Y al inicio de este capítulo 6 del libro de Juan, lo que leímos era algo interesante también. La gente que estaba ahí porque lo estaban siguiendo, porque él ya había hecho milagros y ellos lo vieron, por eso lo seguían. Punto número 1, lo siguieron por los milagros que ellos vieron. Y ahora punto número 2, ellos están ahí, lo están escuchando y ven un milagro. ¿Qué es este milagro? El milagro es que cada uno de ellos pudo comer ese día. ¿Qué dice aquí? Versículo 12. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos: juntad los pedazos que han quedado, para que no se pierda nada. Juntaron pues 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces, no solamente se les dio de comer a más de 5,000 personas, pero quedaron 12 canastas de comida. Hasta sobró. ¿Y qué vemos aquí? Versículo 14, aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ok, vamos a repasar hasta este punto. Lo habían seguido por los milagros que él había hecho con la gente, de sanar al pueblo. Ok, cuando Jesús pasaba a través de los diferentes pueblos, él sanaba a la gente, y ahora la multitud lo estaba siguiendo, y la multitud que lo seguía, más de 5,000 personas, Jesús ahora les ha dado de comer, y hasta eso sobró. ¿Y qué pasa en el versículo 16? Dice: y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en un barco, iban a la otra parte del mar, hacia Capernaum, y era ya oscuro, y Jesús no había ido a ellos. Y levantábase la mar con un gran viento que soplaba, y como hubieron navegado como 25 o 30 estadios, dice, ven a Jesús que andaba sobre la mar, y se acercaba al barco, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no tengáis miedo. Ellos entonces gustaron recibirle en el barco, y luego el barco llegó a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba de la otra parte del mar, como vio que no había ahí otra navecía sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos habían ido solos, y que otras navecías, dice, habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el Señor dado gracias. Como vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecías y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole en la otra parte del mar, dijéronle: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ok, aquí está la tercera señal. Primera señal: lo habían seguido porque ellos lo vieron sanar a otras personas. 2, Jesús le dio de comer con unos panes y unos peces que tenía un muchacho. Les dio de comer a todas estas personas y hasta sobró comida. Y entonces ya después de predicar, después de comer, Jesús se retira y sus discípulos se van en su barco al otro lado. Pero la gente bien sabía que Jesús no había ido con ellos. Pero cuando Jesús llega, ellos saben que algo milagroso había acontecido, porque ¿cómo es que Jesús, que no estaba en el barco y no había otro barco, cómo es que él había llegado con ellos? Entonces bien están entendiendo que algo había pasado, algo distinto, que Dios estaba con Jesús. Pero miren lo que pasó. Ok, versículo 26. Respondiéndoles Jesús dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque
comisteis el pan. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Y dijéronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. ¿Qué es la señal? Que nosotros creamos al que Dios envió. Que creamos que Cristo Jesús en realidad es el Hijo de Dios. Pero miren lo que respondieron. Versículo 30. Dijeronle entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Y aquí viene la pregunta. Otra vez, lo hemos repetido varias veces ya. Punto número 1. Lo siguieron porque ellos habían visto a Jesús sanar a otras personas. Por eso se acercó la gran multitud. Después de seguirlo porque habían visto tantas señales, ahora se acercan. Hay más de 5,000 personas y ellos ven que Jesús ora por unos panes y unos peces, el lonche de un niño, y con eso le da de comer a todas estas personas, hasta sobra comida. ¿Y qué sigue después de esto? Los discípulos se van. Jesús le dice, váyanse. Ellos vieron que los discípulos se fueron sin Jesús y no habían otros barcos, pero milagrosamente el próximo día Jesús llega a Capernaum con los discípulos. Lo habían seguido. Lo siguen entonces y Jesús le dice, no me sigan porque yo les di de comer. Right? Les dice que ellos querían, dice, ¿qué haremos? Versículo 28 del capítulo 6 de Juan. ¿Qué haremos para que obremos las obras de Dios? Y respondió Jesús que esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y la pregunta es si nosotros tenemos confianza en la dirección de Dios. ¿Por qué es que esta gente pide otra señal? ¿Cuántas señales necesitaban para entender y creer lo que él estaba diciendo? Y la realidad es, esto es lo que pasa en nuestras vidas. Muchas veces después de caminar con Jesús por muchos años, todavía dudamos. Todavía se pide señal. Todavía cuando conocemos y entendemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, no vamos hacia adelante. La realidad es esta. Cada cristiano, cada persona en nuestra iglesia que ha estado ahí por un periodo de tiempo, ha visto la mano de Dios en sus vidas. Pero ¿por qué es como seres humanos que todavía queremos más señales? Todavía dudamos de la dirección de Dios o de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que muchas veces simplemente es que la dirección de Dios no es algo que es siempre conveniente para nosotros. No siempre va a ser fácil. Muchas veces va a ser difícil. Muchas veces no vamos a tener respuestas para todas las preguntas que vamos a tener. Algunos queremos saber bien que todo va a salir bien. Queremos entender que cada pregunta que tengamos, Señor, antes de seguirte, antes de hacer tu voluntad, enséñame cómo va a salir esto y esto y esto y lo otro. Y la realidad es que nos arriesgamos por muchas cosas en la vida, pero no nos arriesgamos para seguir la voluntad de Dios. Y muchas veces nos desanimamos porque si todo no sale perfectamente, decimos, Señor, ¿dónde estabas? Danos una señal para que entendamos que tú todavía estás con nosotros. Seguimos en la palabra de Dios. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice en Primera de Corintios, capítulo 1?
Y en el versículo 22, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Pero a los llamados, así judíos como griegos, Jesús o Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué vemos aquí? Algunos piden señales y otros quieren lógica. Convénceme de Dios, convénceme de la palabra de Dios. Señor, convénceme que yo he orado y tú me estás respondiendo. ¿Cómo es que Dios nos va a convencer? Hay cosas difíciles de entender y no siempre vamos a tener una respuesta sencilla. A veces la respuesta es, por ahorita no entendemos. Muchas veces en la vida vamos a pasar cosas difíciles, será muerte, será que se pierde un trabajo o no sé, sea lo que sea. Pero tenemos que saber, si nosotros nos hemos encomendado en las manos de Dios, que Dios nos sigue conduciendo nuestras vidas. No siempre es fácil, pero la Biblia comienza con algo difícil. Si vemos en el libro de Génesis capítulo 1, en el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movió sobre el haz de las aguas. Y hermanos, aquí está el punto. ¿Cómo es que Dios creó si nada existía? Señor, enséñanos una señal. ¿Cómo es que tú creaste? ¿Cómo es que tú hiciste estas cosas? Versículo 2 nos dice que la tierra estaba desordenada y en tinieblas. Es difícil entender esto, pero miren lo que pasa. Dice, el Espíritu de Dios se movió sobre el haz de las aguas. ¿Quién estaba ahí? Dios estaba ahí y su Espíritu estaba ahí. Pero ¿quién creó en el principio? Estábamos en el libro de Juan y regreso al libro de Juan en el capítulo 1. Juan capítulo 1. Y en Juan capítulo 1, y en el versículo 1 dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Hermanos, miren lo que nos está diciendo. ¿Quién es este verbo? ¿Quién es esta palabra de Dios? Que no solamente es Dios, pero estaba con Dios. Entonces aquí vemos que había Dios y había el verbo. Los dos se conocen como Dios, pero son dos personalidades distintas. Y a través del que se llama el verbo o la palabra, a través de él se creó que todo lo que conocemos ahorita. Vamos al libro de Colosenses para entender esto un poco más. El libro de Colosenses, el capítulo, el capítulo 1 y el versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Una vez más, ¿qué nos dice aquí? Que es Cristo Jesús el que creó todo lo que vemos y lo que no vemos y lo que no entendemos. Hay tantas cosas en esta vida que no vamos a entender porque no somos Dios y todavía no se nos ha revelado.
En un punto en la eternidad es posible que Dios nos ayude a entender más y se podrá revelar lo que ahorita no entendemos. Pero hoy, en esta condición de pecado en este mundo, muchas cosas hay que no podemos entender. Y regresamos al capítulo 1 de Génesis, porque ¿cómo vamos a creer si no tenemos una señal? ¿Cómo vamos a creer si no tenemos la lógica que nosotros queremos? Que eso nos explique bien a veces. Y vemos algo interesante en el capítulo 1 de Génesis. En el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y versículo 5, y llamó a Dios la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6, y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y así pasa cada día. Dios va creando este mundo. ¿Cómo estaba el mundo desde un principio? Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el haz del abismo. Este planeta Tierra en el principio estaba desordenado, estaba en una condición de caos. Pero día tras día, Dios va creando. Y finalmente, Dios tiene un mundo completo, un mundo que puede sostener la vida, donde nosotros podemos vivir como seres humanos, como los animales pueden vivir y como las plantas pueden crecer, el sol, la luna, las estrellas, ¿sí? Los árboles, la variedad de plantas que hay, las aves y también los peces en el mar. Dios lo creó todo para que la vida pueda existir aquí en este planeta. De desorden, Dios creó orden. Pero ¿cómo es que lo hizo? Vamos a verlo, ver algo. Dice versículo 10, y Dios dijo. ¿Cómo es que se creó? Y Dios dijo. Entonces vemos en versículo 6, el día número 2, ¿cómo es que Dios creó? Dice, y dijo Dios. Entonces, ¿qué hacemos en el versículo 9? ¿Cómo se creó el día número 3? Y dijo Dios. Y así podemos seguir día tras día. Y día tras día vamos a ver algo que Dios creó con su palabra. Así es que Dios creó. Todo lo que vemos, todo lo que entendemos que es la vida, todo lo que vemos en las estrellas y en el universo, todo esto Dios lo creó por su palabra. Y hasta eso, lo que no vemos y no entendemos, Dios lo hizo a través de su palabra. Lo importante es esto. ¿Cómo creó Dios el orden del desorden? Porque eso es lo que dice, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía. La pregunta es si en tu vida a veces hay desorden y estamos vacíos. A veces estamos viviendo una existencia en un abismo. ¿Y cómo es que Dios nos puede dirigir? ¿Cómo es que Dios va a traer orden a esa vida? ¿Cómo es que Dios va a traer certeza a la petición? Señor, te estoy pidiendo, ayúdame a entender qué dirección debería de tomar en mi vida. Ayúdame a entender si tú quieres que yo vaya a este lugar o haga este trabajo o no lo haga. Ayúdame a entender si me debería de casar con esta persona o no. Ayúdame a entender, Señor, porque estoy entrando en otra fase de mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo es que Dios trae orden al desorden en nuestras vidas? A través de su palabra. Así como lo hizo en el libro de Génesis, lo hace hoy día con nosotros también. Entonces regresamos a lo que habíamos leído en Juan capítulo 6. Cuando le piden otra señal, lo que Jesús les está diciendo es esto. Tú necesitas tener fe en la palabra de Dios. Que yo soy el que Dios ha enviado. Y también lo que dijo el apóstol Pablo. Lo que es locura para los griegos. Y los judíos piden otra señal. ¿Por qué no pueden entender lo que ven?
¿Por qué es que cuando Cristo Jesús estaba aquí en este mundo, cuando en sus últimas horas de vida, Herodes le pide una señal y Jesús le dice, todos los días he estado aquí? ¿Cuántas señales no había hecho Cristo Jesús en los 3 años de su ministerio? Y todavía se pedía otra señal. ¿Por qué es que Herodes o otras personas no podían entender? Porque ellos no habían confiado, ni estaban escuchando, ni estaban buscando, ni querían entender la palabra de Dios. Y hoy día, ¿qué es la palabra de Dios para nosotros? Aquí está. Esta es la palabra de Dios y nosotros la tenemos. La pregunta es si vamos a confiar en la dirección de Dios. Así que cuando uno está orando, cuando uno está pidiendo dirección de Dios, cuando uno se quiere arriesgar por fe y quiere tener la certeza que Dios está con ellos, ¿qué tiene que hacer? Abrir la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos extraños y difíciles. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo. Hay mucha incerteza. Yo creo que más que nunca en el tiempo que he pasado con jóvenes, más y más la pregunta que me hacen es, ¿cómo puedo estar seguro que Dios está conmigo? Y la única respuesta que tengo es que tú tienes que pasar tiempo con Dios estudiando su palabra. La oración es importante, pero la oración sin la palabra de Dios no puede existir sola. Y hay otro punto. Lo que leemos y lo que le pedimos a Dios, tenemos que seguir tomando pasos hacia adelante. Pero ¿cómo se toman pasos hacia adelante? El Espíritu de Profecía en el libro de Educación nos dice algo interesante. Dice que si nosotros queremos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, tenemos que hacer lo mejor posible en lo que está más cercano hacia nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que en el trabajo que tenemos hoy día, deberíamos de pedirle a Dios que nos ayude a hacer lo que Él nos indica en ese momento. Cuando estamos en la iglesia, si tenemos un puesto en la iglesia o no tenemos un puesto. Señor, ayúdame a tener un ministerio en tu iglesia. Ayúdame a ayudar a otros hermanos que te conozcan, que te sigan, que te busquen. Ayúdame a ser luz en mi vecindario. Ayúdame a limpiar mi casa. Cuando hacemos estas cosas y hacemos lo mejor posible en lo que está más cerca de nosotros, en lo que nosotros entendemos y buscamos la voluntad de Dios, Dios nos está preparando para entender su voluntad, su propósito para nuestras vidas, para nuestra existencia. Si hoy día usted ha estado batallando para entender qué es la voluntad de Dios, le recomiendo 2 cosas. Uno, a lo mejor ha orado una vez o 2 veces. Siga orando y buscando la voluntad de Dios para usted. Pero punto número 2, hay que abrir la palabra de Dios. Hay que estudiar diariamente. Hay que buscarlo y hay que tener fe que si Él lo dice, Él lo va a cumplir. Y lo último, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y estamos orando, cuando el Espíritu Santo nos indica que hay algo en nuestras vidas que tenemos que entregarle al Señor, deberíamos de tomar esa acción. Si hay un lugar en nuestras vidas que no está en alineación con lo que Dios nos pide, deberíamos de confiar que Dios va a estar con nosotros y si Él lo pide, entonces Él va a cumplir con nosotros también. Y deberíamos de tomar ese paso con fe y entregarle eso también al Señor. Lo que quiero dejar con ustedes hoy en esta mañana es esto, hermanos. No siempre va a haber respuestas para cada situación, pero podemos tener confianza que Dios nos va a dirigir. Pero hay que buscarlo y hay que confiar. No hay que dudar que Dios no va a cumplir su palabra. Cuando Él dice que Él viene otra vez, ciertamente Cristo viene de nuevo. Tenemos que entender y ver. ¿Por qué?
porque tenemos la certeza que cada pregunta se ha contestado, no. Pero yo estoy seguro de algo. Así como los tiempos de Jesús y así como leímos en el libro de Juan, hemos tenido bastantes indicaciones del favor de Dios en nuestras vidas. Muchos, o yo creo todos, hemos visto la mano de Dios trabajando milagrosamente en nuestras vidas o en las vidas de otros. Esas son las señales que ocupamos para confiar que así como Dios ha obrado en el pasado, lo hará hoy también. No deberíamos de dudar en la palabra de Dios. Deberíamos de tener confianza que Dios, así como siempre, como en el pasado y en el presente y en el futuro, va a seguir encaminando nuestros caminos. Y si Él quiere algo para nosotros, Él nos va a enseñar en el momento que Él indica. A nosotros, ¿qué queda? Tomar pasos por fe. Voy a decir esto. Yo creo que esta es la ilustración que yo puedo dar. Muchas veces, bueno, voy a hablar de un joven, dos jóvenes. Los dos llegan y me dicen, Paul, queremos hablar contigo, queremos ir a la escuela. No sabemos qué curso de estudio deberíamos de tomar, tenían alguna idea. Dice, pero el problema es un problema financiero. Dos muchachos. ¿Qué deberíamos de hacer? Estamos tarde. No hemos hecho planes, no hemos hablado con la escuela, y sabemos que no vamos a tener el dinero que se ocupa para entrar, pero tenemos fe que Dios nos está diciendo que deberíamos de ir a la escuela. Les dije, ok, vamos a orar. Después de orar, les dije, si ustedes creen que Dios les está indicando, ¿y por qué creen esto? Les pregunté. Dice, porque estamos estudiando la palabra de Dios, hemos estado teniendo estudios bíblicos y creemos que Dios nos quiere usar para hacer su voluntad. Y hemos estado orando y estamos convencidos que esta es la dirección del Espíritu Santo. Les dije, ok, está bien. Vayan a la escuela, y en este momento era la escuela de la Sierra. Vayan a la escuela. Cuando lleguen, hablen con la gente indicada y les van a decir que no. Pero ustedes tienen que insistir que esto es lo que Dios quiere para ustedes y hablen con otra persona y otra hasta que se les abra las puertas. ¿Y qué pasó? Los dos muchachos fueron. 3 semanas después, otra vez me encontré con uno de los dos muchachos. Le dije, ¿cómo te fue? Él me respondió, vamos a ponerle por nombre José. José me respondió y me dice, Paul, gracias a Dios, yo entré a la escuela. Dice, pasó como tú dijiste. Primero llegué y pedí y me dijeron que no y había mucho dinero, pero yo insistía, déjeme hablar con otra persona. Por favor, déjeme hablar con alguien que está más arriba de ustedes. Y cada vez me decían, no, no se puede, no se puede, no se puede. Pero yo insistía. Y cuando ellos decían, ok, espéranos allá afuera. Cuando me sentaba afuera, yo seguía orando. Señor, ayúdame. 1 hora pasaba, 2 horas y entraba con otra persona. Y así pasó hasta eso. Ese día me dijeron, mira, no sabemos cómo vas a poder entrar. No tienes el dinero, no te podemos ayudar más. Yo les dije, voy a estar aquí mañana y vamos a hacer lo mismo. Pero yo sé que Dios quiere que yo esté aquí en esta escuela. El próximo día, después de hablar con algunas personas, no sé lo que pasó, pero de repente se abrieron las puertas y este joven pudo entrar. Y yo le pregunté, ¿qué tal de tu amigo? Porque él también tenía la misma meta, él tenía el mismo deseo, él estaba viendo la dirección de Dios en su vida para también ir a la escuela. Dice, después que nos rechazaron 2 veces, las primeras 2 veces, él se desanimó y dijo, ¿sabes qué? Mejor voy a regresar a casa, voy a trabajar y cuando tenga el dinero voy a regresar. ¿Cómo termina esta historia? Uno terminó sus 4 años de estudio, el otro nunca regresó.
La diferencia no fue el consejo de su servidor. La diferencia es que uno puso su confianza en la palabra de Dios y el segundo puso su confianza en su esfuerzo. Tenemos que seguir haciendo lo mejor posible en lo que Dios nos ha dado ahorita mismo en nuestras manos. Deberíamos de seguir confiando en su palabra y buscándolo a través de su palabra. Y deberíamos de seguir orando, pidiendo la dirección de Dios. Él va a abrir las puertas, Él nos va a enseñar y nosotros simplemente tenemos que tener fe. Pero la realidad es esta. Si no creemos ya después de tanto tiempo con el Señor, no hay más señales para nosotros. Hasta eso, si Dios nos diera 10 otras señales, no cambiaría un corazón que no quiere creer. No cambia un corazón que no aprecia y no tiene gratitud para lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Tengamos confianza en el Señor. Él nos va a encaminar y Él nos va a cuidar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, aunque tú nos has dado tantas señales en nuestras vidas, todavía no creemos, Señor. Pero la realidad es que cada uno de nosotros hemos tenido suficiente evidencia para saber que tú cumples con tu palabra. Aunque a veces nosotros como seres humanos sentimos, Señor, que o no sentimos. Básicamente decimos, Señor, no sentimos tu presencia en nuestras vidas, pero tú has prometido que nunca nos vas a desamparar. Ayúdanos a creer en tu palabra, Señor. Y Señor, si hay alguien que está escuchando, si hay alguien hoy día que no ha experimentado o no ha visto tu mano en sus vidas, te pido que a través de tu Santo Espíritu, Señor, abre sus ojos para que ellos puedan ver que a través de su vida y hoy día tú estás sobrando, Señor, porque tú nos amas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias que nos podemos acercar hacia ti a través de la oración. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.